me llamo Yacek Manzano, soy músico, soy trompetista. Yo empecé la música desde muy niño, a los 9 años, a estudiar trompeta. Y bueno, mi familia no es músico, tienen como una pequeña inclinación por el arte porque ambos fueron actores de un grupo de teatro. Y creo que de ahí viene un poquito mi betica, la beta artística, ¿no? Que yo heredé de ellos. A los 13, a los 14 años, empecé a trabajar también en ese momento con Bobby Carcassé, que fue la persona que me introdujo en el mundo del jazz. Y empecé a trabajar con su banda, empecé a tomar mis primeras lecciones de improvisación y a partir de ahí, bueno, fui desarrollando una carrera dentro de la música, dentro del jazz. También empecé a trabajar con Oscarito Valdés, alrededor entre los 17, 18 años, 19 años. Él es un gran virtuoso en la batería y también es un gran compositor. Y me encontré con Wynton Marsalis. Tuve la oportunidad de conocer a un grande teniendo apenas 17 años y tuve la osadía, el atrevimiento de tocar junto a él, a mano. Y fue muy emocionante para mí, como una especie de iniciación en lo que es el concepto de la música. Es decir, ya había escuchado jazz norteamericano y había tocado mucho jazz norteamericano con diferentes grupos, pero no de la manera en que sentí el groove de Wynton Marsalis, que luego se convertiría en mi maestro de trompeta en New York, en Juilliard. La trompeta es un instrumento muy versátil, que se puede usar en muchos estilos de la música. Es un instrumento muy usado en Cuba, por lo cual tenemos una tradición de grandes trompetistas de música cubana y algunos buenos jazzistas también. Veo que es un instrumento que tiene, que a pesar de ser limitado por sus características, de tener solamente 3 pistones y tener una técnica tan complicada, es un instrumento que ofrece una expresión ilimitada. El jazz es un género que evoluciona constantemente, es decir, es un género muy contemporáneo, es muy libre. Está implícita dentro del jazz una conjugación de factores intelectuales y poéticos que hacen la música cada vez mucho más rica. Y eso para mí es muy importante porque como artistas, al fin, somos creadores y siempre estamos renovando nuestras ideas. Y poder trabajar en un estilo tan renovador y tan revolucionario como el jazz nos ofrece la oportunidad de evolucionar y crear incluso nuevos estilos dentro del jazz. Yo me siento como un jazzista universal y trato de ser un jazzista universal. Para mí lo más importante es poder tocar en cualquier estilo del jazz, poder ser un jazzista integral. La música que hago, yo la llamaría jazz cubano moderno, porque bueno, mi música tiene una sonoridad diferente, es cubana, pero también digo cubana porque parte de muchas cosas que son de la raíz cubana, pero otras cosas dentro de mi música en sí vienen también de otros sitios como Brasil, como en los Estados Unidos también. Ahora estamos en proceso de mezcla de un disco que viene siendo mi segundo álbum.
Eso es fundamentalmente lo que estoy haciendo ahora. Estoy entregado a esto, a la mezcla, que es algo muy importante, es un proceso muy complicado, sobre todo para este tipo de música que hago. Y para este disco específicamente, que es muy variado dentro de diferentes estilos personales, ¿no? que estoy desarrollando en diferentes temas. Bueno, este es el estudio donde hice la mayor parte de mi disco. Este es el estudio 1 de Abdala. No tengo una vasta experiencia grabando porque no me he dedicado profesionalmente a grabar, porque es un oficio grabar. Pero igual sé que se aprende mucho grabando en estudio, es una experiencia bonita. Hablando un poco en términos generales, es una experiencia muy educadora para cualquier músico en general. Y para un jazzista es muy importante, porque sobre todo uno evoluciona mucho escuchándose a sí mismo, ¿no? Cuando sucede en estudio tienes la posibilidad de sentarte relajadamente a escuchar, bueno, ¿cuál es mi verdadera intención? ¿Qué es lo que realmente quiero de esto? ¿Cuál es el mensaje que quiero comunicar? Entonces eso es muy interesante. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de desarrollo muy importante para el músico. Yo pienso que siempre uno nació para darle al mundo, para entregarle algo muy bonito que viene con nosotros, un talento que desarrollamos y para eso estudiamos, nos preparamos. Pero en fin, es algo que está dado a nosotros para brindarlo. Y no hay placer mayor, pienso, para un artista que regalar su música o su arte, vamos, digamos, en términos general, en cualquier ocasión de la vida, en cualquier ocasión espontánea. Porque para el artista eso es un goce, dar ese momento de inspiración, y es algo que se disfruta mucho y te reporta espiritualmente mucho también.